Mamushkos es una comunidad creativa, un encuentro con lo que nos hace bien. Muy buenas noches, estamos aquí en un nuevo programa de Mamuscos. ¿Cómo está, Fer? Buenas noches, bien, acá empezando el otoño de Argentina con un té de yuyos en la mano, a diferencia de que siempre estoy tomando whisky en el programa, como verás pasaron cosas, pero bueno, acá estamos bien. Bien, qué yuyo, ¿sabes? ¿Qué tiene? Sí, tiene alguna clase de ruda, tiene laurel, dos más que no me acuerdo y sobre todo ajenjo, que es muy amargo, pero es muy bueno para el Mm, estómago. Decidí bien, curarme con yuyos de ahora en muy más. bien, muy bien, me parece muy bien, una cura de yuyos. Exactamente. Por acá arrancando la primavera, ya hay brotes en los árboles, hay flores, más pájaros se escuchan. Muy linda la primavera en Boston, cuando para la lluvia, porque es muy lluviosa, pero la verdad que se disfruta. Hoy frío, es como que no termina el invierno, ya van 7 meses. Pero bueno, es lindo cuando sale el sol, cuando ya se sabe que terminó el invierno, ¿no? Y la primavera tiene eso, ¿no? La esperanza de lo que viene, que lo que viene es Sí, auspicioso. exacto, exacto. Bueno, muy contento hoy porque estamos con un programa muy lindo que hace tiempo vengo Sí. pensando que nos gustaría hacer. Estamos con un amigo de Eh, la casa. un amigo de la casa que estuvo Sí. en la presentación de Mamushkos Sí. de nuestros libros. Así que bienvenido, Hernán Cupeta, Hola, miembro Fer, de... hola, Pancho. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por la invitación. Sí, hace rato veníamos planeando Sí, sí, este una momento y gran... bueno, se dio. Se dio, yo creo que las cosas se dan con ese momento justo, ¿no? Y bueno, ahora viene un concierto. Hernán Cupeta es violinista del Cuarteto Delta, que es un cuarteto que se formó en el año 2016, integrado por Hernán Cupeta, con el que vamos a hablar hoy, Nicolás Argüello en violines, Carla Gialorenzi, corregime si pronuncio mal el apellido, Ya en Lorenzi. Gialorenzi, viene italiano, y Brian Bacci en violonchelo. ¿Lo dije bien? Sí, ahí está, muy bien. Entonces es un cuarteto que hace música clásica, ¿cierto, Hernán? Sí, hacemos música clásica ya desde hace varios años. No empezamos los instrumentistas que estamos ahora actualmente, empezamos con otro chelista y este grupo que estamos tocando ahora en la actualidad, hace 4 años estamos más o menos trabajando juntos. Y dentro de lo que es la música clásica, nuestro objetivo es promocionar obras que no son muy conocidas, que no se hacen generalmente en la sala de concierto cuando tocan cuarteto de cuerda, que son obras de mujeres compositoras que siempre han sido silenciadas e invisibilizadas, y obras de autores contemporáneos argentinos que quieren dar a conocer sus obras y no tienen la posibilidad muchas veces de hacerlo. Así que hemos estrenado, por ejemplo, obras de un compositor de acá de la zona, Pablo Pereira. Hemos traído obras hace un par de años de un compositor que se llama Gustavo Leone, que está en Chicago. Y vamos a estrenar una ópera también de él, Perdón, ahora dentro de poco cómo también. llegan a esos compositores? A esos compositores sin nombre, por así decirlo de alguna manera. Eh, de las mujeres compositoras buscamos biografías y buscamos en las redes y nos topamos con nombres que no conocíamos y empezamos a buscar material así como para escuchar, y a veces no hay mucho para escuchar, así que nos arriesgamos, compramos una partitura y nos arriesgamos a tocarla, y si nos gusta empezamos a trabajarla para tocar en público. Qué Qué maravilla. maravilla. Me encantaría empezar por el final, Hernán, que es contando dónde y cuándo van a tocar y cuál es la propuesta. Vamos a arrancar de ahí, si te parece, con lo actual. Y después si vamos a entrar un poquito más en las composiciones, en la historia del cuarteto. Y también me gustaría que hablemos de música clásica, ¿no? Yo me reconozco un ignorante del tema
pero también me da mucha curiosidad, quiero aprender. Entonces tomo esto como un primer impulso para aprender, como seguramente muchos oyentes también, porque también seguramente ya muchos oyentes de Mamusco ya escuchan música clásica, pero sería un buen recordatorio, ¿no? Pero contanos Bueno, del concierto que se viene. bueno, en este año vamos a empezar, ya empezamos la temporada en enero con un concierto en Vicente López y el próximo que vamos a hacer va a ser en el Auditorio San Rafael el próximo 9 de mayo, sábado a las 19 horas. Y ahí vamos a tocar obras más clásicas, un cuarteto de Borodin y un cuarteto de Haydn. Este, ¿Dónde queda el Auditorio San Rafael? Perdón. esto está en Ramallo 2606, en Saavedra, en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Aclaremos, Es es un- Ramallo y San Isidro Labrador. Ahí cerquita está la iglesia esa donde filmaron el Eternauta. O sea, te bajás de la General Paz, de Puente Saavedra, son apenas 2, 3 cuadras. Así que es muy fácil, tiene muy buen acceso, eso es lo que tiene, al estar tan cerca de la General Paz. en un Sí. lindo lugar, enorme. Yo estuve ahí tocando con una orquesta y Mm, varias veces. Y esta es la primera vez que tocaría con el cuarteto. qué lindo. ¿Y para comprar entradas se puede comprar anticipadamente o se puede comprar en el lugar? Sí, se puede comprar anticipadamente por la página de Alternativa Teatral. Nos busca también en las redes, en Instagram está el link. Y las entradas, bueno, tienen un valor de 10.000 pesos en forma adquiridas en forma anticipada y de 14.000 en la puerta. Te comento que estamos queriendo hacer muchos conciertos este año porque tenemos una invitación a un festival en Colombia. Mm, bueno. Sí, un festival que se llama Festi Cuartetos, que lo Ujú. organiza el Cuarteto Cuarte de Colombia. Y es un festival que se hace cada 2 años y ya desde hace 2 años nos han invitado y nosotros tenemos que costearnos el pasaje, por eso estamos tratando de hacer conciertos Para recaudar. este, para recaudar todo, porque no hemos conseguido subsidios, auspicios Claro. estos años. Es complicado, cada vez hay menos, pero Sí, bueno, nos anotamos en lo que haya y tenemos que comprar el pasaje, allá nos pagan la estadía y el alojamiento. Y bueno, pero los pasajes lo más complicado. Pero bueno, ya Claro. vamos a ir en septiembre sí, y vamos a que no tocar. quede, perdón, pero que no quede al pasar. La entrada sale 10.000 pesos para una entrada para escuchar música clásica. Es un precio buenísimo. No, no se lo pierdan, vale la pena realmente. Es muy barato para ir a ver la calidad de estos músicos. Así que, y de paso con el posible viaje a Colombia. Sí, sí, nos ayudaría mucho, obviamente, eso. Y va a ser un concierto muy didáctico, porque a nosotros nos gusta hablar con la gente y explicar cada obra que hacemos durante los conciertos. Eso creo que fue un Pero sello nuestro. eso te iba a preguntar, Renan, ¿no? Porque me gustó mucho cuando tocaste nuestra la presentación de nuestros libros, que explicaste muy bien, sos docente vos también, ¿no? Y bueno, pensaba qué público va a escucharlos, si tiene que saber música clásica o no, y qué se llevan en la experiencia, que además de la música es el aprender, ¿no? Sí, porque uno puede admirar una obra de arte o escuchar una obra de arte o leer un libro sin saber nada y disfrutarlo, pero creo que se gana mucho conociendo el contexto en que una obra fue compuesta y la historia de esa obra, del compositor que la escribió. Ujú. Uno puede buscar en las redes, ¿no? También la vida de Haydn o Borodin, los autores que vamos a tocar, pero trato de contar cosas más que no son tan conocidas. Está bueno eso porque, bueno, una cosa es leerlo en Wikipedia y otra cosa es que te lo cuenten. Por eso hacemos el podcast también, para contar, ¿no? Hay algo en el relato, en el contar Sí, que tiene su encanto, ¿no? Contar e claro. inmediatamente tocar, que también le da como un cuerpo a esa narrativa que estás entablando. Sí, sí, a ver, uno en general va a un concierto y tiene el programa, ¿no? Tiene el programa en la mano y ahí se lee lo de las obras. Pero no es lo mismo, como decís vos, Fer. El tocar y inmediatamente tocar es diferente que uno lea un poco lo que dice el programa. Es más frío eso. Es como que Claro. no entra tanto como que este, de que está escuchando, escuche algo de lo que vas a percibir en un momento y después de repente lo empieza a percibir por el oído y empieza a disfrutar. Por ejemplo, ¿te acordás de alguna Eso te iba a historia que te has preguntar. contado? ¿Alguna historia picante de Haydn? Claro, algo. Eh, sí, Haydn era un compositor que vivía bastante bien.
no como, es decir, no tenía muchos problemas económicos. Él trabajó para una corte en Hungría de príncipe Esterházy y entonces tenía un sueldo mensual, un estipendio y que no era como muchos compositores que en esa época, en general en esa época todos dependían de los reyes y de las cortes para subsistir, no eran músicos de corte. Pero la ventaja que tenía Haydn es que tenía una orquesta ahí y tenía músicos a su disposición para hacer sinfonías. Al príncipe le gustaba escuchar sinfonías y componía estos cuartetos para la gente, investigaba los timbres, los sonidos. Tenía mucho más eh, facilidades que otros compositores, por ejemplo, ¿no? Mozart trabajó, pero no estaba en una corte fijo, trabajaba para el duque de turno, ahí en Viena o Salzburgo, donde él estaba. Pero Haydn estaba como residente, ¿no? De ese palacio. Vivía Es- ahí. claro, y estuvo mucho tiempo ahí, después aprendió mucho, se fue a Viena y fue maestro de Mozart y de Beethoven, entre otros. Los grandes compositores vieneses de esa época, ¿no? Hernán, ¿tenés alguno que sea tu favorito de estos monstruos de la música? ¿Por algún motivo en particular? ¿Por la humildad? ¿Por la genialidad? Y mi favorito creo que es Beethoven. ¿Por qué? Contanos. ¿Es el Manuel Belgrano de Y la música? no sé si es de Manuel Belgrano, puede ser un poco, pero por la figura que es, por su historia, su biografía, cómo ha cambiado muchas cosas, cómo se arriesgaba. Él, por ejemplo, una cuestión así, un detalle, de sinfonías, ¿no? Hasta ese momento las sinfonías se escribían para orquesta nada más. Duraban media hora, no más que eso. Y él, por ejemplo, compuso una sinfonía que llegaba a durar casi una hora, la Heroica, que se la dedicó a Napoleón, y cuando Napoleón se proclamó emperador le tachó la dedicatoria. Este, Ah, Era ya. como el Charly García de la época. claro, O sea, había sí, contenido político ahí. sí, sí. Le gustaba mucho, estaba en contra de todo lo que se proclamaba como con poder, ¿no? Y por ejemplo, después él se fue quedando sordo, pero sin embargo siguió componiendo. Y como les decía, las sinfonías eran instrumentales y él rompe todos los moldes y hace una sinfonía de una hora, de 70 minutos, una hora 10, una hora de 15 minutos, que es la novena sinfonía, la coral. Y bueno, creo que el hecho de arriesgarse así es como que lo convierte en una figura muy especial, ¿no? Para todos los músicos. Y todos los compositores que le siguieron, por ejemplo, él compuso 9 sinfonías. Y todos los compositores que le siguieron, hasta Mahler, no pudieron componer más de 9 sinfonías. Mahler te estoy hablando 100 años después que Beethoven, más o menos. Y entonces todos querían sobrepasar la cantidad de sinfonías que había escrito Beethoven y nadie podía. Una vara ahí. Sí, sí. Hasta que llegó, bueno, Shostakovich, el ruso, que él también otro capo, que llegó a componer 15. Em, ¿Vos componés, Hernán? no compongo. Ujú. Es ¿Interpretás? difícil. Es Sí, difícil, yo ¿no? solamente interpreto. No, hay músicos que componen también, pero Sí, sí. bueno, creo que hay que tener algo para hacerlo. Claro, No, claro, no debe lo ser tengo. difícil. Bueno, pero sos un excelente violinista. He escuchado por ahí que sos uno de los mejores violinistas de Argentina, Hernán. Así que no te tires Sí. abajo. No, sí, me voy a tirar abajo porque no, hay muchos buenos No, no, no. violinistas. El Messi del Bueno, violín. Me gusta lo que hago y quizás se nota cuando toco que me gusta lo que hago nada más. Y eso es lo que me bueno, interesa. eso es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, me gusta también enseñar. Trabajo en la Universidad Nacional de las Artes, en la UNA, con toda la problemática que hay ahora con las universidades. Este, mm, me gusta mucho lo que hago. Y con el cuarteto también trabajar música de cámara, un cuarteto de cuerdas no es lo mismo que yo trabajo en La Plata, la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata. Ujú. Pero en una orquesta uno sigue órdenes del director Ajá. y se tiene que amoldar. Es más parecido a un trabajo de oficinista, quizás. Ujú. Uno tiene que repetir. Y en un cuarteto de cuerdas somos cuatro y tenemos más libertad para debatir, para proponer y para Ujú. interpretar que lo que se puede hacer en una orquesta sinfónica donde hay mucha gente.
Hernán, Claro, cuando estás en el escenario, estás contando estas historias, ¿cómo reacciona el público? ¿Lo Y muy, agradece, se divierte, le sí, da sí, un ánimo especial? sí, se lo ve muy, muy atento y yo creo que se transporta a otro momento. En el momento que uno empieza el relato, la cabeza empieza a trabajar diferente. Yo, por ejemplo, hace poquito en enero tocamos con mucho calor en Vicente López en la Torre Ader. Y es un lugar, imagínense una torre, ¿no? Tocamos en la base, ¿no? Es un lugar con poca ventilación, muy caluroso, y se agrupa la gente para escuchar música, era un sábado a la tarde. Entonces cuando empezamos a contar la historia de las cosas y a tocar, y se vivió un momento, 45 o 50 minutos de música, en donde la gente se olvidó del calor, de los problemas y todo, y fue transportada a otro mundo, y se sintió con el aplauso y con el agradecimiento de la gente después del concierto. Creo que es un momento que uno se va de todo y entra en un mundo imaginario, como cuando uno, bueno, mira una pintura o lee un libro, sí. lo mismo. La Pero importancia del arte en la vida, ¿no? sí, eso, como dice la rectora de la universidad, eso de el arte nos transporta a mundos imaginarios, Mm. que, bueno, hacen que uno vea la vida de otra forma, ¿no? Sí, o abstraerse un poquito de la realidad cotidiana. Estaba Sí, pensando, puede ser, a riesgo de decir una burrada, ¿no? Pero que este tipo de música se disfruta muchísimo más en vivo que solo en mi casa con el vinilo, ponele, o con Spotify. sí, totalmente. Yo sabes que no escucho música en mi casa. Ah, mira. No, tengo que escuchar en vivo, no, no puedo escuchar un MP3 o en la radio, no, no, no puedo escuchar música, tengo que escuchar en vivo. ¿Qué pasa Este, cuando escuchas en la radio? ¿Qué te genera? no, me aburre porque ya conozco muchas cosas de lo que escucho. Ujú. Y entonces, pero el hecho de estar en vivo, escuchar algo en vivo, se genera otra cuestión, otra. Había un director romano que llamaba Sergiu Celibidache, que no quiso grabar nunca, él, por ejemplo. Y él tenía una filosofía por la cual hablaba de la música como un arte efímero y que el hecho de que uno escuchara algo que reproducido le quitaba ese momento efímero de lo que tiene la música, ¿no? Que el sonido se llamaba fenomenología lo que él trabajaba, ¿no? La propuesta de él. Esa cuestión de que el sonido va y es escuchado por el oyente y vuelve al intérprete y ese ida y vuelta que se genera solamente En un momento. en un momento, claro, que después pasó. Y hay que trabajarlo del lado interpretativo y del lado de la escucha, ¿no? Ese fenómeno. Y él no analizaba y, ¿sabes? No, no, vos buscas disco de él y no, no hay casi. Es más, Interesante, ¿no? leía la noticia de que un hijo suyo quiere empezar a, a, a producir lo que dejó grabado. Pero qué Ah, interesante porque es casi toda una filosofía de la anticaptura de alguna forma, ¿no? Del sí, no grabar, no capturar un momento que es único y repetible, ¿no? sí, 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 Me hace recordar un poco estas mandalas zen, ¿no? Que los tardan muchos días en hacer con tizas en el piso y cuando terminan los deshacen, ¿no? Un claro. poco para mostrar lo efímero. Y Mm, pensaba un poco en la cuestión de la interpretación, no sé que somos compañeros de algunas lecturas con Hernán también, y leímos Opus Gerber, ¿no? De sí. Lela Guerriero, un gran libro. Y en ese libro algo que recuerdo es la importancia de la interpretación y cómo el que interpreta un tema también pone mucho de la personalidad, ¿no? Del color, del sabor que tiene la pieza, ¿no? ¿Cómo definirías tu interpretación o la del cuarteto, ¿no? Y el tema de la interpretación es algo que se debate mucho cuando uno hace la carrera de intérprete de música. Porque pasa por mi experiencia, ¿no? Yo he pasado por diferentes momentos. Cuando uno toca algo, tiene que hacer lo que le gustaría al público, o sea, interpretar de la forma que uno piensa que el público quisiera escuchar, o interpretar lo que uno siente. Y bueno, si al público le gusta, es problema, o no le gusta, es problema de ellos. Ujú, Y después de mucho tiempo he llegado a la conclusión de que hay que primero ser respetuoso con la partitura que está escrita. ujú.
O sea, interpretar con lo más fielmente posible a lo que está escrito. No solamente en lo referente a las notas, sino bueno, los matices, la afinación, y los matices es el grado de volumen, el volumen que uno hace cuando toca, es la dinámica. Y después interpretar algo de acuerdo a lo que uno le gusta. Porque si uno va a estar pensando, ¿qué le gustará qué? Y no, sale un pastiche que no tiene nada que ver. Entonces, interpretar lo que a uno siente, uno le gusta, y después el público lo aceptará o no, pero ya no es Claro. problema del intérprete eso. ¿Juega también en el estado de ánimo del día que vas a tocar? Sí, mucho, mucho. Quizás en los instrumentistas de cuerda como yo no se nota tanto, pero imagínate un cantante, un instrumentista de viento, cuando uno está angustiado, falta el aire y hay que cantar. Es difícil, pero nosotros tenemos, como no cantamos y eso, con el arco y es más fácil. Pero Eso es la sí, juega importancia de los mucho. psicólogos, ¿no? Vamos a tirar Sí, agua para mi molino. Claro. sí, sí. Yo trabajé en cuestión interpretativa con un psicólogo, Javier Weintraub, Mauricio Weintraub, Javier es el hermano que es violinista, y me ayudó mucho en una época de mi vida. Bien. Porque también está interpretar, una cosa es interpretar para como hablábamos antes, ¿no? Para un concurso y otra cosa es interpretar para un concierto. No es lo mismo tampoco. Mm, mm. Claro. ¿Cómo te preparas tenés alguna rutina, algún ritual, alguna cábala antes de un concierto? Pienso un partido de fútbol casi, ¿no? Sí, más o menos. Sí, trato de no tocar mucho ese día, por ejemplo. Este, mm, no trato de tocar en el momento, porque hay muchos intérpretes que ese mismo día están repasando los pasajes más difíciles. Y que hay, ¿no? Y yo trato de no, ya, lo que hice hasta ese momento ya está. No empezar, porque si a mí no me sale ese pasaje difícil, me pongo más nervioso quizás. Entonces prefiero no hacerlo. Ya está. Lo que hice hasta ese momento ya está. Esa es mi principal cábala, ¿no? Y después, bueno, sí, dormir bien, no tomar alcohol el día anterior, porque tengo que estar lúcido. Claro. Hay casos de violinistas, Henrik Schering fue un gran violinista que, bueno, la historia cuenta que antes de los conciertos tomaba bastante y bueno, pero tocaba fantástico. Era su cábala. Su cábala. Sí. Mamuscos son líneas de sonidos y sentidos que se van abriendo paso en la distancia. Estamos hablando con Hernán Cupeta, miembro del Cuarteto Delta, que van a tocar el 8 de mayo, dijiste, 9, Hernán. 9 de El mayo. 9 de mayo. Bueno, sí. 9 de mayo, Sí. ¿podés repetir en dónde y a qué hora? Sí, es a las 19 horas en el Auditorio San Rafael, en Ramallo 2606, Perfecto, las entradas se consiguen en Alternativa Teatral, o nos buscan en Instagram o en Facebook, Cuarteto Delta, ahí está el link para acceder a comprar las perfecto, 10 entradas. mil pesos anticipadas. Sí. Am, Buscan alternativa teatral y Cuarteto Delta y ahí te sale para comprar la entrada directamente. Igual vamos a dejar el link en la descripción de este episodio. Mamuscos. en algún momento me dejaste un resumen por WhatsApp, recuerdo que estaba muy bueno, Sí, pero bueno, se perdió en la acumulación de mensajes, ¿no? bueno, lo dejamos Eh, grabado ahora entonces ahora. lo dejamos grabado. Lo voy a buscar porque por ahí puede ser material para el podcast también, ¿no? Encima, Sí. Hernán toca el violín, que es un instrumento que si vos te estás, no sé, te mueve sentimientos, generalmente, ¿no? Y va muy bien con problemas de amoríos o con despedida, ¿no? Con la gente que parte. Entonces, hay momentos donde cuando conectás con el violinista que está tocando en vivo, y es un viaje fuerte, digamos, ¿no? Qué lindo eso, cuando te pasa. Y es un instrumento, corregime si no es así, Hernán, pero que me imagino, ¿no? Estoy por ahí mandando fruta, pero por las misiones jesuíticas, siempre viajó a muchos lados, ¿no? A Sudamérica, África, Asia, ¿no? Entonces se encuentra el violín por todos lados, un instrumento muy, muy expandido, ¿no? Y el hecho de hacer vibrar una cuerda con un arco viene de los orígenes están en el Asia Central. Hay una película muy linda que se llama La historia del camello que llora.
no amamantaba a la cría y una aldeana toca una melodía con un instrumento de cuerda, con algo parecido a un violín, y hace que el camello pues, le dé a amamantar a la cría, escuchando esa música, y es una Qué película hermosa. bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, está en el folclore también, ¿no? Y en el tango, ¿no? En Argentina también se expandió en muchos géneros, ¿no? Y el violín empezó siendo un instrumento en la parte europea de la historia del violín, que quería imitar la voz humana. En un momento que nacía la ópera, era el instrumento más parecido, quizás, al instrumento de cuerda en general, ¿no? A la voz humana. Teclado, muy difícil un teclado que imite la voz humana. Y en ese momento, bueno, estaban las cuerdas, los vientos no estaban tan desarrollados. Los instrumentos de cuerda se desarrollaron técnicamente antes que los instrumentos de viento, que los instrumentos requieren otra manufactura, ¿no? Las flautas, las llaves, los oboes también, que eso requiere un poco más de tiempo, pero en los nacimientos de la ópera, el violín, los instrumentos de cuerdas eran los más parecidos a la voz humana. Y creo que eso quedó un poco, ¿no? Por eso en del tango, que cuando el violín repite lo que hace el cantante, ha quedado esa imagen, ¿no? Porque cosa que no podía hacer un teclado, un piano, por ejemplo, o un clave. Mira, qué Mm. interesante lo de la similitud con la voz humana, nunca lo había pensado de esa Yo manera. tampoco, nunca lo había escuchado. Muy Y interesante. bueno, por ejemplo, el cuarteto de cuerdas es como un coro. Bach compuso corales, de los registros de coros es el bajo, el barítono, el tenor, la mezzosoprano y la soprano. Y el cuarteto de cuerdas es una, una imitación de un coro. Porque tenemos el violín, que sería el soprano, el segundo violín, que sería una especie de tenor, la viola un barítono y el violonchelo el bajo. Por eso los compositores han compuesto tanto para cuarteto, porque es la base de la música, ¿no? Con cuatro líneas instrumentales, que son las cuatro líneas vocales, se pueden hacer millones de cosas. Bueno, mirá lo que nos acabamos de sanar hoy. Está Muy bueno, buenísimo eso. Está muy buenísimo. interesante. Les decía que estamos preparando este viaje o estamos con Ujú. la invitación al viaje a Colombia. Sí, Todo lo que nos puedan ayudar está bárbaro. Estamos tratando de hacer todos conciertos. En general es muy difícil conseguir conciertos que nos paguen. ujú, Así que estamos tratando porque siempre trabajamos por amor al arte, pero bueno, ahora tenemos Claro, que trabajar para conseguir algo sí, sí. están de dinero, obligados. algo físico. Estamos buscando, entonces vamos a hacer este concierto el 9 de mayo. Estamos para octubre planificando alguno acá en Quilmes, también pago. ¿Cómo se adaptan a los lugares? Porque tocan lugares muy diversos y el estilo de música que hacen ustedes, ¿cómo se prueba sonido? Me da curiosidad eso. Y en general tratamos de tener referencia de los lugares a los que vamos a tocar. Por algún video, algún colega que haya tocado ahí. No es fácil tocar, por ejemplo, en una iglesia. En una iglesia retumba mucho todo y Claro. tratamos de no tocar ahí, porque se pierde bastante de lo que La hacemos. acústica importa un montón. Claro, sí. En la iglesia reverbera todos los sonidos, entonces se mezclan. Y entonces el que escucha una mezcla de un sonido que salió hace 3 segundos con otro que llega ahora y se pierde mucho de eso, claro. Qué loco. Entonces tratamos de tocar en lugares que sabemos que tienen buena acústica también y que tampoco son muy grandes, ¿no? Mm. Tocaron mucho en el interior también, además, ¿no? Sí, en una época salimos al interior, fuimos a Tandil, La Prida, vamos a Uruguay todos los años que tenemos amigos allá y hacemos conciertos.
Mamushkos es un podcast de universos paralelos, un diálogo entre dos hemisferios. Suele suceder que cuando alguien viene de parte de Pancho, que Pancho es muy buena persona, siempre me presenta gente muy buena. Pero en el caso de Hernán, con el que estamos compartiendo hoy, es un tipo no solamente bueno, sino que es esa gente que te sentís amigo apenas lo conoces. Es como si ya hubiésemos comido 10 asados más o menos, pero bueno, es la segunda vez que nos vemos en realidad. Así que muy contentos, Hernán, de tenerte con nosotros. Bueno, gracias, Fer. Mira que yo soy muy reservado, me cuesta de relacionarme con alguien, pero bueno, yo también me pasa eso, con la gente que puedo hacerlo, lo hago. Bueno, también tenés un Eh, instrumento, ¿no? Que comunica. Eso hace que Eh, te abras un poco de alguna manera. no, no, no es lo mismo. ¿Qué diría el psicólogo acá en ese caso? No sé. Pero no, hablar es una cosa y tocar instrumento es otra cosa. Yo puedo No, estar no, no. puedo estar una hora diciendo boludeces en un lugar, vos tocas un ratito y ya te ganaste todo el mundo. Es Ah, decir, sí, estás bueno, como así, adorado. Ahí. así he zafado algunas materias de colegio, ¿no? En lugar de dar lección de francés, le tocaba el violín al profesor de francés y me aprobaba. bueno, yo ya tengo algunos sueños que no voy a develar todos, pero un sueño que tengo para Mamushkos es que algún día, cuando seamos famosos y millonarios en Mamushkos, podamos hacer un encuentro con muchos de los invitados que tenemos, que tuvimos, ¿no? Qué lindo. Y sobre todo con los invitados músicos también, que ya vinieron y que sé que van a venir también, y hacer esto, un recital Mamushkos, un encuentro Mamushkos, ¿no? Y bueno, que ahí esté Hernán, que esté también otro amigo que también conoce a Hernán, porque también estuvo en la presentación de Gorriones, que es también intérprete y compositor, Juan Pisitelli, ¿no? Quiero entrevistar también a Rolando Goldman, a Juan Falú, ¿no? Y bueno, también ya entrevistamos a otros músicos, ¿no? A Javielo de República Dominicana, a Manuel Argüello. Entonces, hacer un gran encuentro musical de Mamushko sería mágico. Y Sí. yo creo que es posible, ¿eh? Se Quiero puede hacer soñar que es posible. para los 10 años de Mamuscos hacer la gala, ¿no? Claro. Dale, dale. Nos quedan, ¿cuántos? ¿7, Fer? A- Atención, bodegas, si quieren Yo diría auspiciar. vamos para los 5 años de Mamushko para no retrasar el asunto, ¿viste? Sí, sí, no, está bien, tenés razón. Que pueden pasar cosas en el medio, ¿no? Prometemos un asado de carne de burro hoy por hoy. Pero bueno, es lo que hay. Sí, recién estaba viendo la revista Barcelona que decía, siempre con un humor muy ácido y muy bueno, los 10 mejores lugares para mirar cómo se hace el asado en Buenos Aires, ¿no? Está tan caro, ¿no? Bueno, Hernán, preguntas que me gusta la idea que vaya fluyendo la charla, porque de eso se trata Mamushkos, se van abriendo los mamushkos, las mamushkas, los temas. Una pregunta que he pensado y que me gusta indagar como buen psicólogo que soy, o mal psicólogo que soy, el origen, ¿no? Tu origen con el violín, tu origen con la música clásica, ¿cómo llegaste ahí? Mira, es un poco difícil de explicar porque no tengo padres músicos. En el ambiente mío, en el ambiente musical, en general se sigue la tradición familiar y muchos colegas míos han tenido padres músicos, ¿no? Hijos de violinistas, hijos de pianistas. Este, pero lo mío fue raro, quizás mi abuela sé que cantaba, y yo nunca la escuché, pero ya cuando empecé a estudiar violín, sé que cantaba canzonetas napolitanas así muy amateurmente, ¿Era nada profesional. napolitana tu abuela? No, no era napolitana, pero se había casado con alguien del sur de Italia también, ¿no? Mm. El papá era del sur de Italia y vino para acá. Em, pero la verdad que fue un momento así que a los 10 años que mi papá, médico, psiquiatra, y en general los médicos, no sé por qué, que escuchan música clásica. Hay como un linkeo ahí entre ellos y la música clásica. Y Como un tenía mucho. fetiche, hay como un fetiche ahí, dirían, ¿no? Sí, no sé cuál es la onda, pero sé que a muchos médicos les gusta la música clásica. Tienen abono al Colón, de ellos. Es cierto, es Y cierto. sí, y bueno, escuchando los cassettes que escuchaba él, me entró curiosidad y escuchando las cuatro estaciones de Vivaldi.
Bueno, ya más o menos se figura mi edad cuando hablo de cassettes, ¿no? Empezamos hablando de estaciones y volvieron, ¿no? Sí, también, sí, a cuatro estaciones de Valde, escuchando el violín ahí, me llamó la atención y dije, quiero estudiar este instrumento. En los 80. Sí, más o menos. Escuchaste eso y dijiste quiero estudiar. ¿Y qué pasó después? Y bueno, mi viejo tenía una amiga cuyo marido había sido pianista y conocían a un violinista y cerca de donde vivía mi viejo en ese momento, en Florida y Córdoba, y empecé a estudiar con él. ¿Cómo eran Eh, esas primeras clases? ¿Qué te acordás, Hernán? eran muy raras porque era una persona mayor, el hombre no veía formas nada más. Así que yo aprendí con alguien que no veía y es muy difícil porque la postura es muy importante para nosotros, ¿no? Corregir la postura, cómo tomar el violín, pero así que bueno, fue un poco autodidacta lo mío, ¿no? Toda Este, una historia muy interesante, che. Con una sí, persona no vidente tomaste clases al principio. sí, yo no tenía idea de nada, al no venir de una familia de músicos no tenía mucha idea, ¿no? De cómo era que se estudiaba, pero ¿Y, bueno, viéndolo en las perspectivas ahora que sé, y qué edad eh, tenías? y tenía 10 años. Así que iba a la casa de él, la señora sí veía y la que me abría la puerta me enseñaba solfeo porque yo no sabía nada de música. Y todavía tengo un cuadernito de esos con hojas pentagramadas donde ella escribía todos los ejercicios que tenía que hacer de solfeo y los libros que Barnay se llamaba, Ernesto Barnay. Era húngaro, había estudiado en Hungría y siempre me contaba sus anécdotas de cuando cruzaba el puente entre las dos ciudades, Buda y Pest. Este, eh, Budapest. sí, ¿Te acordás de alguna este, anécdota? no, no, muchas no, me contaba, pero la verdad que no la recuerdo ahora. ¿Los primeros violines los tenés? El violín con el que empecé se lo vendí hace unos años al hijo de una conocida, una pianista que iba a estudiar violín, y lo Sí. tiene él. ¿Cuántos tenés? Y ahora tengo dos violines que uso regularmente y uno para dar clases, son tres. Mira, Uno que lo dejo en la orquesta allá en La Plata, otro que lo tengo acá y otro que lo uso para dar clases. o sea, es que Pero es necesario tener. hace un eh, tiempo el violín, por lo que fui escuchando y viendo, se transformó también como un instrumento de mucha gente que necesitaba sacarse el estrés. Ahí lo relaciono la profesión de ustedes dos. Como que empezó a ser un instrumento donde mucha gente empezó a tomar clases para desconectar un poco del mundo online, digamos. Escuché varios casos, por eso me llamó la atención que justo sea el violín. Mira, no sabía yo eso, ese detalle así. Sé que cualquier instrumento musical en época de crisis muy grande, por ejemplo, en la escuela donde doy clases de música, acá en Quilmes, revienta de matrícula. Ajá. Mirá, Cuando no hay vistas de que uno que sea de tal profesión que gane mucha plata, entonces da lo mismo hacer cualquier cosa, todos se vuelcan al arte y acá en la escuela donde trabajo en Quilmes, no solamente se da música, se da teatro, pintura, escultura. qué Y, interesante, ¿eh? y se forman colas para inscribirse. Cuando había cola, ahora se escriben todo online, ¿no? Pero en esa época, en época de crisis, todos se vuelcan a estudiar arte y música mucho. Qué interesante, ¿no? Porque es como un efecto reverso, ¿no? En lugar, siempre está este mandato de buscar carreras con salida laboral, pero en realidad es bueno, también la salida del arte es una salida laboral, es una salida artística también de existencia, ¿no? Y una ayuda Sí, social, de un punto. sí, sí. No todo pasa por una recompensa material, sino una recompensa eh, espiritual, ¿no? En estudiar Totalmente. arte. Uno se siente Hernán, realmente quiero, bien. me gustaría que cierres los ojos, con los ojos cerrados, como hacía tu maestro, tu primer maestro, el húngaro, Sí. que da para un cuento esa historia, ¿no? Pero que nos digas, ¿qué se siente tocar el violín? No, no me des una respuesta así inmediata, automática, que le dice a todo. Pensalo, pensalo, tomate tu silencio. ¿Qué se siente tocar el violín? ¿Pero qué se siente de verdad? Mira, lo primero que se me viene a la mente es la sensación del tacto de pasar el arco en la cuerda que empieza a vibrar y apoyar el dedo y que salga un sonido de eso. Y, mm, y después,
tocar una obra entera delante de un público, yo creo que la música es difícil de describir con palabras, pero estar en ese momento abstraído en lo que uno hace que hay un montón de gente escuchándote y quizás también colaborando con otros, con un pianista o con el cuarteto, haciendo todos la misma música, es un momento muy, no sé, es magia. No Es lo puedo magia, describir de otra forma, es es magia. magia. ¿Qué le dirías a un nene, a una nena, a un chico de 10 años como vos que quería tocar el violín? ¿Qué le dirías ahora? Que lo haga. Que lo Me haga. parece- Sí, sí. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a todo. Yo, por ejemplo, te voy a confesar algo. Empecé a estudiar violín porque yo era medio torpe con las manos. Se me rompía todo. En mi casa me decían que tenía mano de manteca. Dije, no, yo voy a demostrar a mi familia que puedo hacer algo con mis manos, más productivo. Así que si un chico quiere estudiar bien, que lo haga, si tiene necesidad de eso, que se anime, que con un buen maestro y se puede aprender. Y más allá de que uno después haga o no la carrera de músico, pero ayuda para un montón de cosas. Qué lindo, ¿eh? Porque de alguna forma pienso que sos músico profesional, Hernán, no es que sos un músico que toca con amigos como yo, como puede. Vos laburás de esto Mm. y me encanta, ¿no? Que estés dando este mensaje de meterle para adelante, ¿no? Si tenés ganas de tocar violín, si tenés ganas de tocar cualquier instrumento, ¿por qué no? Y te corrijo algo, yo, muchos me van a criticar si escuchan esto, pero no es un laburo lo que hago, la verdad que no lo tomo como un laburo. Bien. Eso lo Si escuché de uno, muchos músicos también, ¿no? Es como un don que, bueno, que se sienten afortunados de poder hacerlo, ¿no? hace poco se jubiló un cantante, amigo mío, allá en el coro, y él, para despedirse ante el público, cuando le hicieron un pequeño homenaje ahí cuando fue su último concierto en el teatro, y él repitió unas palabras de Confucio que me quedó grabada, ¿no? De cuando uno trabaja de lo que le gusta, realmente no está trabajando. Y la enseñanza también es parte de lo que te gusta, me parece, Hernán, ¿no? Te gusta, te escucho que te disfrutás enseñando y transmitiendo, ¿no? Sí, sorpresivamente sí, porque cuando empecé a estudiar eh, pensaba en tocar nada más. Yo mi carrera la empecé en 94 más o menos, en el año 94, y rechazaba un poco el hecho de enseñar. Lo tenía como algo que lo iba a hacer cuando fuera muy grande. Y se me dio que estudié en una institución, me recibí, me llamaron para dar clases, me empezó a gustar, le encontré el gustito y desde ese momento me encanta enseñar. Es algo muy, muy valioso y por suerte tengo muchos alumnos y alumnas que han hecho carrera también. ¿Y se puede llegar a todos los estratos sociales con este tipo de música? ¿Tenés alumnos de bajos recursos, por ahí que estudian violín o que se meten en este tipo de música? ¿O es difícil el acceso? ¿Cómo es el Mirá, trabajo en el campo? tenemos acá en Argentina hay un programa de escuelas, orquestas escuelas, de hace muchos años. Yo empecé trabajando en uno de esos programas hace mucho, después Mm. lo dejé, pero mis colegas del cuarteto trabajan en estos programas donde los chicos de bajos recursos, de barrios humildes, el, eh, como el objetivo de estos programas es, en un principio, y todavía lo sigue siendo, es que en lugar de que los chicos un fin de semana estén en la calle jugando a la pelota, vagueando, que también son buenas cosas para hacer, pero darles la posibilidad de ir a participar todo un sábado de un ensayo de orquesta, de aprender un instrumento. Y es un programa que empezó en Venezuela, que tuvo mucho éxito, por eso son las orquestas venezolanas, y no sé si escucharon hablar de Dudamel, Sí, que sí, Dudamel. Tenía que salió, armaban orquestas con violines de cartón en un primer momento, ¿no? sí, no sé si tanto, pero porque tenía un buen presupuesto ese programa en Venezuela. Ujú. Y el objetivo de ellos era de crear una orquesta en cada pueblo de Venezuela, y lo lograron. Y Impresionante. eso hizo que mucha gente, como mucha gente de bajos recursos especialmente, pudiera acceder a esto y ha tenido mucho éxito. Y acá en Argentina también. Se replicó eso desde hace varios años y sigue funcionando, gracias a Dios.
A nivel provincial, a nivel nacional le han sacado los fondos este último tiempo, pero bueno, se sigue haciendo. Y dar esa posibilidad, porque comprar un instrumento es difícil para un buen Claro, instrumento para alguien si no tiene los recursos. Por ejemplo, un arpa. Un arpa es un instrumento muy caro y hay pocos arpistas. Pero bueno, para eso están los conservatorios que con colectas, con cooperadoras, eso van a comprar un arpa y es un lugar, un centro donde se puede llegar a estudiar arpa, por ejemplo, ¿no? Con lo lindo que suena el arpa, ¿no? Sí, pero es un instrumento muy, muy delicado, muy caro y es Parece difícil. difícil de tocar también. Sí, sí, es muy difícil. Lo que son las guaranías, como suenan con eso. Ay, sí. y bueno, lo de la importancia de la participación del Estado, ¿no? De la educación pública en la distribución de la música, del arte, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto en algún otro programa, pero en El la efecto semana pasada, contención, ¿no? El efecto sí, contención. sí, Sí. y difusión, ¿no? La semana pasada fui a ver esta orquesta de instrumentos indígenas que son justamente de la Universidad de 3 de Febrero, un trabajo muy interesante, que la idea es hacer un programa con ellos en algún momento. Estuvo muy interesante, bueno, de una universidad pública llegaron a tocar acá a Boston, están haciendo una gira ahora por diferentes lugares, incluyendo reservas indígenas, porque bueno, tocan instrumentos de comunidades de pre-incai, no, precolombinas. Y bueno, y vos también hablás ahora, Hernán, también del trabajo que hacen universidades públicas, ¿no? En la dificultad a veces de comprar instrumentos, ¿no? De solventar un viaje, ¿no? Que fueron invitados por Colombia, pero no alcanzan para pagar el pasaje, ¿no? Y bueno, es todo un Sí. laburo de mucho esfuerzo, ¿no? Sí, también tenemos entre los programas estos que hay de acercar la música a mucha gente, es el programa de la Ópera Villera, que es un fantástico programa, donde en barrios muy, muy humildes, a fin de año se hace una ópera con toda la gente del lugar y con, bueno, con artistas invitados y todo, sí, y se le abre un mundo nuevo a los chicos ahí, Ujú. que estudian y participan de eso. Charlas abiertas, derivas impensadas. Esto es Mamushkos. ¿Qué dirías, Hernán, en cuanto a, por ahí se puede pensar la música clásica, creo que a veces el equivalente que me viene es como Borges, ¿no? En la literatura, algo muy arriba, muy difícil, ¿no? Pensar la música clásica casi también como una cuestión medio europea, ¿no? ¿Qué dirías a que tires argumento, ¿no? ¿Cómo lo retrucás, ¿no? De por qué escuchar música clásica, por qué es importante. Y en la música clásica es una música de tono universal. No se puede acotar a una región específica y es verdad que tiene una cuestión muy, muy europea, muy occidental en el germen, ¿no? De la creación. Son los compositores más conocidos, vivieron en Europa hace 200 años, pero se puede abrir un poco el abanico y lo que hacemos nosotros, ¿no? De abrir, de decir que música clásica no solamente es esa región sino hay mujeres compositoras que han compuesto música clásica, hay música clásica compuesta en Argentina, obviamente, bueno, con influencia europea, pero después se ha hecho música, hay una corriente nacionalista argentina también, que han creado obras fantásticas y que tienen mucho que ver con lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, Carlos Guastavino, uno no lo conoce mucho, pero Guastavino es un compositor que vivió en Santa Fe y todas sus canciones, toda su música, uno cierra los ojos y se imagina en el campo, ahí en donde vivía él, ¿no? En La Pampa. Y Sí, hay que tratar de conocer un poco más. Y Es no, música popular, en definitiva, aunque siempre se quiera tener de elitista. y en general la música clásica en un momento fue música popular. La gente iba el pueblo iba a los teatros a escuchar música clásica. No era como un concierto de rock actualmente. Iba a ser sociales ahí también. No iba a la aristocracia nada más en una época. Después del romanticismo, toda la gente, que fue cuando se abrieron los teatros esos donde la gente iba a escuchar conciertos, lo que hablaba antes, ¿no? Que dejó de estar la música en las cortes, sino que se abrió a los teatros donde iba la gente a disfrutar de un espectáculo porque había pocas cosas para hacer, quizás estaba 4 o 5 horas ahí y escuchando música clásica. no había YouTube en ese momento. Claro,
es así. Y el lugar de encuentro era ese, un teatro de música. Un anfiteatro en Europa y después se expandió por ahí también. Claro, sí, sí, seguro. Hernán, y corregime si no es así, ¿no? Pero también, eso, sin música clásica no tendríamos un Charly García. Sin música clásica no tendríamos un Atahualpa Yupanqui, no tendríamos un Astor Piazzolla tampoco, ¿no? Y no diría sin música clásica, sin música. La música es el ordenamiento de sonidos y una técnica para componer que es la base para hacer cualquier tipo de música. Charly García usa la misma nota que usó Beethoven para componer sinfonía, por ejemplo. Y las mismas armonías y lo mismo. Es el oído occidental que fue educado de esa forma y fue puesto en el papel de determinada manera. Pero sí, es así. Creo que sin la música, sin la técnica musical, sin las notas, no podría existir nada de eso que vos nombraste, ni Charly Ujú. García, ni Spinetta, Sí, ni... sí, mencioné Charlie porque él siempre menciona, ¿no? Que comenzó tocando música clásica, ¿no? Después se fue para otro lado, ¿no? Claro, en general Pero, uno aprende música académica se llama, ¿no? Más que clásica. ujú, Pero clásica música corresponde a un periodo académica. de tiempo, claro, música académica que es la base de la música. Y a Ujú. partir de ahí, ese momento, uno puede hacer el género que quiera con eso. Ya con esa base, uno tiene todo. Es como tener todas las paletas de colores a disposición. Entonces, cada uno va a hacer cualquier forma, cualquier tipo de arte, cubismo, impresionismo, lo que fuera, con toda disposición. Y eso es lo que tiene la música. Bueno, recordemos entonces que el Cuarteto Delta se va a estar presentando el próximo 9 de mayo a las 19 horas. El Cuarteto Delta son Hernán, quien está con nosotros, Hernán Cupeta y Nicolás Argüello en violines, Carla Giolorenzi en Chia viola, Lorenzi, Chia Lorenzi. Giolorenzi, y Brian Bachi en violonchelo. Creo que se dice Bachi, ¿no? Sí, Están en las redes. sí, En nos el buscan en Instagram, en Facebook. Auditorio San Rafael, que queda en la calle de Ramallo y San Isidro Labrador, ahí a una cuadra y media de Avenida Cabildo y a 3 cuadras de Avenida General Paz. Un programa hermoso va a ser con una obra clásica, Haydn, muy fresca, muy espontánea, y una obra de el cuarteto número 2 de Borodin, que es uno de los cuartetos más representativos del periodo de los compositores rusos, ¿no? Contanos de Borodin. Yo no sé nada de Borodin. Borodin era un químico, se dedicaba a la química y como hobby componía música, pero fue más reconocido como músico que como químico. Y se casó con una Elena Potrotova, una pianista que conoció en una de sus giras como químico en un congreso de química, y le dedicó este cuarteto número 2 que vamos a tocar. Se lo dedicó a ella como un regalo, y entonces las voces del violín y el violonchelo son las voces de ellos dos, que se encuentran y dialogan. Termina el punto más culminante del cuarteto, es el tercer movimiento, el nocturno, que es una melodía recontra conocida que si ustedes van a escuchar el concierto la van a reconocer enseguida porque se ha usado, por ejemplo, ese corto de Disney, la chica de la caja de fósforos, la caja de los cerillos. No, pero justamente pensaba eso, Hernán, porque la música clásica está tan metida en nuestra vida, en nuestra inconsciente, que aparece en la música, en la televisión, en todos lados, ¿no? Todos escuchamos sin saber música clásica, ¿no? Sí, bueno, escuchamos La Guerra de las Galaxias, es música clásica. Exacto. Está bien, ¿no? El jazz también proviene de eso, de la música clásica. En realidad no es como repito, la música académica. Toda la música está escrita en base a esta técnica de composición, ¿no? De este lenguaje, sería. Qué interesante y qué interesante pensar que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Es una música popular, aunque la quieran bañar de elitista, ¿no? Me hace gracia porque es muy común que los operadores de radio, cuando quieren hacer algo más elevado, que alguien está haciéndose el culto, le ponen como un chiste, alguna sinfonía de Beethoven, ¿viste? Algo de eso. No recuerdo, hay una que la ponen siempre, ¿no? Y como si fuera algo que Y de, bueno, es una construcción que se hizo. Bueno, es una no sé, construcción. recuerdan de Hiperhumor, las veladas, las veladas paquetas que los tipos aparecían con smoking y se tocaba música clásica, Sí, o sí. Lelutier también, ¿no?
Creo el luthier también, ¿no? Esa cuestión de... De eso te iba a Pero preguntar. hay que cambiar un poco ese... Hay que Si conoces, cambiarlo, ¿no? No está bueno, me parece, No, ¿no? no. que no No, quiero como una escuchar. ridicularización que pasó con el folclore en su momento, no está bueno, ¿no? Me parece que no está bueno. No, te iba a preguntar si conoces justamente algún luthier, alguien con trabajar con instrumentos, o si conoces gente que existe por lo menos que haga ese laburo. Sí, sí, mi vinil lo hizo un luthier que tengo yo para tocar, que vive en Cremona, que lo conocía, y hay muchos luthiers que hacen instrumentos. Bueno, el grupo de luthier en realidad se llama así porque hacen instrumentos muy raros. Exacto, sí. Bueno, ese con las pelotas o el de la ducha, ese instrumento, por eso tiene ese nombre, pero no, hay luthier de instrumentos, hay muchísimos, sí, que son, es como el mecánico de los autos, cuando el violín tiene un problema hay que llevárselo a él para que lo arregle. Es Claro. fácil. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Dónde te ves tocando? ¿Dónde te gustaría tocar? Si podrías elegir dónde, qué tocar. Mira, yo creo que ya no tengo esos sueños a esta altura de mi vida. En una época cuando empezaba a estudiar me imaginaba tocando con lo que uno quisiera o hubiera querido era tocar de solista con una orquesta. Eh, a ver, hay unas composiciones que están escritas para violín acompañadas con orquesta. Y son los conciertos más conocidos que uno escucha cuando empieza a estudiar el violín, el concierto de Beethoven, los de Mozart, Tchaikovsky, Brahms, o Paganini, que uno tiene el sueño de tocar y al principio de mi carrera tenía ese sueño, ¿no? Pero después hay que ser muy especial y tener un don muy grande como para poder hacer esa carrera. Hay gente que lo tiene, un porcentaje mínimo de los que empezamos a estudiar violín, y tiene las posibilidades. Yo no tuve esa posibilidad y ese sueño pasó. Y Como ya Un Joshua Bell. claro, y quedó ahí. Mi sueño es tocar en cualquier lado con el cuarteto, por ejemplo, ¿no? Estas cosas de esto que vamos a Bogotá a tocar con el cuarteto, la verdad que es un sueño hecho realidad, ¿no? Poder salir de gira con gente que uno quiere, con la que hace música y tener esa experiencia es una cosa más linda. ¿Cuándo venís a Boston a tocar, Hernán? Y cuando tengamos la posibilidad, cuando nos consigas un sponsor ahí. Dale. Una corte que te sponsorice. Sí. Si alguien quiere colaborar para el viaje a Colombia, ¿cómo puede hacerlo, Hernán? Y se comunica con nosotros por las redes. Ajá. También ahí le podemos explicar, o bueno, alguien Ujú. que quiera ofrecernos ahí la oportunidad de poder tocar y cobrando entradas también. Ajá. ¿En Colombia? No, no, acá en Argentina, En así Argentina. Ok. podemos recaudar plata o alguien que necesite un grupo de música para su boda Ajá. o para un evento Sí, un especial, concierto también privado. nos Bueno, puede contratar, sí, bien, ¿por qué no? sí, Yo, sí, yo he estado en casamientos donde tocan ópera, así que claro, sí, sí, va muy bien. se usa mucho eso. Bueno, Así que bueno, de todas esas formas que nos contacten por Instagram o si alguien quiere generosamente dar una donación, será bienvenida. Bien. y bueno, recordemos la página web de Cuarteto Delta es cuartetodelta.com.ar. Pueden Y entrar. también en las redes, en Instagram, el Cuarteto Delta o Facebook, que todavía se sigue usando para un determinado público. Exacto. Este, Bueno, nos la verdad que encuentran muy, ahí. muy contento con este programa, Hernán. Te propongo para otro programa en algún momento, que por ahí más en tu parte docente, si nos querés venir a contar un poco más de la historia de la música clásica, ¿no? Un poco como los mensajes que me habías guardado en su momento, ¿no? Pero estaría bueno hacer un programa para ese tema. Creo que estaría interesante, ¿no? Si tenés Bueno, ganas. encantado, sí, lo preparo y Dale, lo dale. hacemos en otra oportunidad. Y Con bueno, y sumamos gusto. también a algún otro integrante del Cuarteto Delta también para que también nos charle y nos comente un poco de la experiencia. Ojalá que se dé el viaje a Colombia, sería buenísimo. Y bueno, y ojalá que vengas a Boston también a viajar o a tocar también como quieras. Sí, estamos planificando para el 2027 un viaje a Estados Unidos, a San Luis, Chicago y bueno, quizás también podamos hacer algo en Boston. Estaría buenísimo. Buenísimo. Bueno, Sí, lo hablamos. Dale, hablamos. dale. Sábado 9 de mayo, 19 horas, en el Auditorio San Rafael Ramallo 2606, acá en Saavedra. Toca el Cuarteto Delta, no se lo pierdan, entradas muy accesibles, colaboran de paso con el proyecto. Y voy a ir, es muy probable que vaya porque me dio muchas ganas. Así que
Inviten gente también. Invita gente, Fer. Que es grande el auditorio ese. Sí, sí, sí. Unas Bueno, personas nos vemos entran. ahí entonces. Bueno, muchas gracias Hernán por venir a Mamuscos. Muchas Un Seguimos en gracias. placer. contacto y un abrazo Bueno, grande. gracias, un placer. Saludos. Muchas Dale. gracias. Mamushkos, mamushkos, mamushkos. Mamushkos es un podcast creado, producido e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez.